Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El arte de relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento escuchándome, te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. Consultas y preguntas en vivo. Te voy a estar respondiendo. Ahí José está súper atento. Los otros días estuve escuchando de que cuando volví a ver el vivo, de que no se escuchaba bien las preguntas que él me hacía. Entonces esta vez voy a tener la precaución que cuando José hable, voy a desenchufar estos auriculares para que vos lo puedas escuchar. Escribí todo lo que quieras como inquietud, tu consulta. Yo te invito a plantear por mensaje, sea en la línea de mantra, si me estás viendo por las plataformas de mantra o si me estás viendo aquí por mi Instagram. Plantea tu tema, tu inquietud, estamos súper atentos, los vamos a leer y quédate, ¿por qué? Porque lo voy a contestar en la medida de que va transcurriendo el programa y quizá necesito charlar con vos en vivo, así que quédate ahí. Bueno, ¿de qué estamos hablando estos últimos tiempos? Hola, Agustín López. Dice, ¿cómo hago si todas las mujeres de mí... A ver, ¿qué dice José? Dice Agustina, hola, ¿cómo hago si todas las mujeres de mi rama materna tuvieron cáncer de mama? Ah, mira vos. Y bueno, podrías pensar que les podés regalar a todas las mujeres de tu familia tu salud. Esta ansia que tenemos de pertenecer, hoy voy a hablar justamente un poquito de la inteligencia transgeneracional. Estas ansias que nosotros tenemos de pertenecer a veces nos lleva a creer que debemos repetir un destino para poder ser parte del grupo. Bueno, puede ser que yo siga perteneciendo y le regale a mi gente la felicidad de una mujer sana. ¿Mm? ¡Qué desafío! Me parece que por ahí va. Eso se vive con cierta traición, como con cierta culpa, pero sin embargo, todas las mujeres anteriores van a estar felices de que una de nosotras continúe sin cáncer. Pénsalo. Bueno, estamos charlando sobre constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque me preguntan mucho de qué son las constelaciones familiares, por qué pasa lo que pasa, cómo elijo con quién constelar, cuántas veces tengo que constelar, cómo, qué constelo, todas esas preguntas, sesión individual, sesión en grupo, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, todo eso me llega y seguido. Entonces decidí que vamos a hablar en varios programas sobre constelaciones familiares. Hoy específicamente sobre inteligencia transgeneracional y si me llega a quedar un poquito de tiempo sobre el procedimiento y sobre lo que Hellinger llamaba enfoque fenomenológico. ¿Qué es la inteligencia transgeneracional? Bueno, la maestra Angélica Olvera García y Bert Hellinger acuñaron este término inteligencia transgeneracional en el marco del desarrollo de la pedagogía, sistémica. ¿Qué es la pedagogía sistémica? Es el pensamiento de Hellinger y la mirada sistémica de los órdenes del amor de Hellinger aplicado al aula, aplicado a las relaciones entre maestros y alumnos y entre familia y escuela. De esta manera, ellos revelaron la existencia de percepciones profundas que marcan a las personas en las familias y que por ende luego en nuestra vida de adultos nosotros vamos a estar como teñidos de esas percepciones. A estos niveles de percepción, en estos contextos en donde ellos los pusieron, distinguieron y identificaron lealtades ocultas. Esto que la pregunta que me hicieron recién es una pregunta de lealtad. Si todas las mujeres de mi familia tienen cáncer de mama, ¿yo qué hago para pertenecer? ¿No? Tengo que también enfermarme. O de pronto tengo miedo porque como todas tienen cáncer de mama, pareciera que ser que todas estamos asignados a tenerlo. Bueno, este tipo de percepciones, de cuestiones ocultas que hay en las relaciones, es desde lo que el campo de la educación ellos llamaron inteligencia transgeneracional. La inteligencia transgeneracional tiene que ver
con la capacidad que tenemos cualquiera de nosotros de desarrollar y desplegar competencias que están, como te digo, a la mano de cualquier persona, que cuando son puestas en marcha, la transformación se manifiesta. La inteligencia transgeneracional, se trata de desarrollar capacidades que todos tenemos, que cuando son puestas en marcha, lo que se manifiesta es la transformación. Estos conceptos de inteligencia transgeneracional, quería contarte, son la base en las que me inspiré cuando creé el curso de capacitación de cara al futuro. Te he hablado mucho de este hijo que a mí me encanta de cara al futuro. Creo que también te he comentado, pero más vale que de ahora voy a comentarte y aclarar nuevamente esto otra vez, porque a mí me siguen llegando pedidos de que forme facilitadores. No me vas a formar, Laura, como facilitador. Yo quiero que me formes como facilitador. ¿Cuándo vas a dar una formación de facilitador? Bueno, hasta el año 2019, desde mi Instituto Nous, ofrecí formación de facilitadores en constelaciones familiares según Bert Hellinger. Y mediante el convenio de colaboración académica que celebré con el Domus CUDEC, que es la extensión universitaria de la Universidad Emilio Cárdenas, la formación que brindé tenía el aval de ser certificada por esta universidad, que Hellinger eligió para quedarse los últimos años, desde el 2008 hasta su muerte. Era el lugar donde él iba, era el lugar de sus libros, era el lugar que él eligió para estar y permanecer, para la Hellinger Ciencia también. Bueno, para mí fue un logro, fue un placer que los alumnos de Nous recibieran esta titulación. Y fue una cosa importante porque me ocupa y verás que siempre estoy dando vuelta, que la enseñanza sea de cierta calidad. Y he podido ver que en esto es más que necesaria esa calidad, porque nosotros vamos a trabajar con personas, con familias, con lo cual la calidad educativa se tiene que poner como más fuerte. Bueno, ¿qué me pasó? Que a la vez vivencié que yo no puedo garantizar el aprendizaje de otro. Yo puedo garantizar lo que enseño, pero después veía que en la práctica yo decía, ops, ¿qué pasó con esto? Ops, ¿cómo es que esta persona que la preparé para facilitador, sin tener años de facilitar ni experiencia, está formando facilitadores? Me empezó a hacer ruido esto y ¿sabes qué sentí internamente? Sentí una carga en mi alma al estar certificando a personas para facilitar. Entonces, en paralelo también había observado que el legado de Hellinger en realidad está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque lo más importante de alguien para facilitar es conocer esto. ¿Cómo manejar la inteligencia transgeneracional? ¿Cómo manejar los órdenes del amor cuando se abre el campo? ¿Y cómo traducir la información de los movimientos a pesar de que el movimiento del campo es el movimiento del espíritu? Esa es la gran tarea de un facilitador. Pero en realidad esto básico de la inteligencia transgeneracional está para todos. Estas competencias que te decía que se pueden desarrollar y desplegar en cada uno de nosotros sin la necesidad de que vos te conviertas en un facilitador, dirijas grupos o atiendas gente. Entonces, cada persona que se entrega a un movimiento interno que tiene que ver con la integración de su sistema relacional, además de reescribir la historia, además de todo eso, bueno, cualquier persona está en grado de acceder a esa integración. Y esa integración en el alma a través de la filosofía de Bert Hellinger es la base de la inteligencia transgeneracional. Y a mí pareció que la intervención desde brindar un curso en donde yo armara un método para transmitir esta inteligencia y para poner al alcance, como te digo, de todos, más allá de la gente que me dice yo quiero hacer lo mismo que vos, bueno,
eso giró mucho, mucho, mucho en mí y era una intención de giro en la enseñanza cuando nos agarró la pandemia. Entonces, ¿qué pasó cuando nos agarró la pandemia? Que yo estaba en plena gestación de una plataforma educativa, en plena pandemia, y me acuerdo con José, y seguramente él se acordará, adelantamos todos los tiempos, gente. En tiempo récord aprendí a usar el Zoom, aprendimos a grabar, grabábamos con el José, a mí me dan alergia a los gatos, pero bueno, a él le costaba más salir y yo tenía auto cuando nos dejaron un poco libres. Bueno, adelantamos todos los tiempos, trabajamos mucho y hicimos este curso, el de cara al futuro, en donde la filosofía hellingeriana para la vida cotidiana y para la gente común de a pie ha sido de tanto beneficio para tantas personas que pretenden liderar su vida y las relaciones. Bueno, yo estoy feliz. Hoy quiero hablarte de esto, de la base de la inteligencia transgeneracional, que es simplemente la capacidad para poder dilucidar, para poder distinguir entre el procedimiento de las constelaciones familiares, que es lo que la mayoría de la gente conoce, esto de que la gente se mueve sola y trae información como en la serie Mi Otra Yo, ese sería el procedimiento, en lo instrumental de ese procedimiento, y discernir en las raíces profundas del conflicto, las raíces profundas, y este es el recurso en donde nosotros podemos desarrollar estas capacidades a fin de relacionarnos en los cotidianos desde esta filosofía de Hellinger. Bueno, yo te invito a que vayas ahí a www.nousacademia.com, veas de cara al futuro, porque ahora en octubre empieza una nueva cohorte, no te la pierdas. Bueno, ahí vamos a Lau, la tenemos, inteligencia. ¿Tenemos? tenemos ahí preguntas. Bueno, vamos a Em, las preguntas antes de la inteligencia. Vamos. Acá Perla Corso desde Instagram te dice, te quería contar, Laura, que estoy viviendo un proceso muy difícil como mujer que ya no es elegida como compañera. Mm, estás ¿Mm? en un proceso de separación. Nos pasa entrar en procesos de separación en algún momento. Hellinger en esto era un poquito cruel, ¿sabes? Porque decía que todas las relaciones estaban destinadas a terminar. Y en el mejor de los casos terminaban con la muerte. Este era un poquito dramático. Hellinger era así. Ahora vas a ver la primer competencia de la que te quiero hablar. Y en realidad cuando toda separación es dolorosa, porque nosotros no nos juntamos con el otro con la idea de separarnos. Entonces, ante esa separación vamos a vivir un dolor, una pérdida. De pronto, si yo no quiero y el otro es el que plantea la separación, puedo sentir cierto desamor. Ahí Gabriel Rolón dice que el desamor se siente igual que si el otro muriera. Entonces, hay un tiempo de duelo, de despedida. Cuando ha pasado un poquito de tiempo y que tengas que vivir la tristeza de la separación, viene una etapa en donde podés chequear todas las cosas que no fueron buenas de esa persona. Y podés chequear todas tus equivocaciones también, ¿no? Y podés comenzar a ver lo que sí estuvo bien, qué es lo que hay que agradecer para que el amor perdure. Esa es la base de una separación. El amor perdura aunque la relación acabe. Y en este amor que perdura yo puedo ir más allá de la historia y quedar libre para una relación que continúa quizá con otra persona. Mi capacidad de amar se ve incrementada en todas las relaciones que vivo. Entonces, rescatar ese amor y que ese amor vuelva a fluir, aunque no nos elijamos para convivir, sería como termina este duelo, en donde me quedo con toda la experiencia, con mi capacidad de ser y de amar a otro, con este flujo de comunicación, con mi entrega y con el aprendizaje de que quizá esto, en esto o en aquello no pudo ser. Te agradezco por la pregunta. Bueno, ¿hay más preguntas, José? Sí, Dani Palermo nos dice, hola,
¿Cómo se hace si yo no conozco a mi abuela materna? A la biológica me refiero. Bien, no conoces a tu abuela materna biológica, pero mira, hay estudios muy nuevos de la epigenética, que es la parte de la medicina que estudia cómo lo cultural y lo que viven las generaciones anteriores es transmitida a través de la información en nuestro ADN, no en el ADN genético, sino en el ADN basura, en la parte que está fuera, por eso se llama epigenética, y no que está dentro del gen. Eh, y, y nuestros ancestros viven en nuestra sangre y la cultura vive en nosotros. Por ejemplo, todos nosotros tenemos más capacidad de sobrevida que hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás, en general, la gente vivía hasta los 35 años, más o menos, 40 como mucho. Yo no sé si vos te acordás de lo que eran tus abuelas de 60. Bueno, yo tengo 60. Entonces la calidad de vida ha ido mejorando y eso tiene mucho que ver con los estilos de vida que vamos heredando como mejora, tiene que ver mucho con la calidad de vida que vamos heredando también a los que van a venir. Entonces, aunque no conozcas a tu abuela materna o paterna, ella vive en vos a través de tu sangre, a través de las historias, a través de que hables con tu mamá sobre ella, pero sobre todo lo que ve Bert Hellinger, que muchas veces cuando hay un miembro de la familia que falta, nosotros inconscientes, aunque nunca hayamos escuchado de él o visto o sabido de él, internamente hacemos un desplazamiento hacia ese lugar. Entonces, incluí a tu abuela, por ejemplo, con un lindo altar de ancestros, o compra algo que te recuerde a tu abuela, o hacer una oración para ella y pedirle la bendición y avísale a esa abuela que la vida de ella continuó en vos, que sos su nieta. Vas a ver qué cerca que estás de aquellos a los que perteneces. Voy a comenzar, José, y después hacemos otras preguntas. Bueno, Bueno, veamos un poco la sobre inteligencia transgeneracional que quiero compartirte hoy. Veamos, ¿cuál es la primera competencia que la inteligencia transgeneracional nos enseña a desarrollar? La primera te diría que es un movimiento casi espiritual. Se llama reconocer y asentir a lo que es. Y esto a veces no, nos cuesta, porque lo que ha sucedido, lo que existió, lo que existe, es lo único que es. La segunda competencia, ya después te las voy a desarrollar, es identificar las implicaciones que hay en los sistemas familiares, los entramados en las historias inconclusas. La tercera competencia es poder observar e interpretar esta información que tiene la familia en los conflictos. Y la cuarta es resolver esos conflictos a través de soluciones encontradas desde esta inteligencia transgeneracional. Para guiar el trabajo de las constelaciones es fundamental tener un conocimiento acabado de cómo funciona la conciencia humana dentro de los vínculos. La observación que tiene que ser ecuánime, que tiene que ser libre de intención, que tiene que haber honestidad, que tiene que haber una humildad interna para reconocer lo esencial y para ubicarnos en nuestro propio lugar. Todo eso implica estudiar y desarrollar nuestra inteligencia transgeneracional. Esta es, a ver cómo te lo puedo explicar, es entender la necesidad profunda que tenemos los seres humanos de reconciliar en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra alma los sucesos de la existencia propia y de la familia. Sucesos que han marcado porque en algún momento dieron miedo o de pronto asustó o de pronto no supieron cómo o de pronto eligieron una manera para poder sobrevivir. Pero no basta
solo con la memoria histórica de esos acontecimientos. No tiene que ver con saber los recuerdos y coleccionarlos, sino que nos invita a transformarlos en algo valioso para la vida. Es lo que acabo de hacer cuando ella me preguntaba sobre el cáncer de mama. Todas las mujeres de mi familia tienen un cáncer de mama. ¿Cómo hago? ¿Qué hay por detrás? Por detrás está la creencia que yo lo tengo que tener para pertenecer. Pero si yo lo puedo transformar en algo valioso para la vida, si yo puedo darle un giro y regalarle a todas esas mujeres que sufrieron mi salud, si yo les puedo decir las amo tanto que lo hago diferente para su felicidad, para su alegría, si yo rompo los hechizos con mi bienestar, bueno, eso es inteligencia transgeneracional. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, lo que ocurre, nos tiene que llevar a más vida. De eso se trata esta primera competencia, reconocer lo que es, asentir lo que es, lo que sucedió, lo que existió, lo que hoy existe, y en ese asentimiento yo renuncio. ¿Renuncio a qué? A la pretensión o a la arrogancia de que esta realidad fuera diferente. Por eso te decía que es casi una realización espiritual, existencialista, te diría, de redimensionar, de que podamos redimensionar la vida misma y no solo estar orientados a lo que estuvo mal hacia atrás, sino redimensionar para ver cómo nosotros dejamos un mejor futuro hacia adelante. ¿Hay más preguntas? Tenemos más preguntas. Eva Brenner, desde Instagram, consulta. ¿Cómo se hace para cortar la repetición de abusos en el linaje femenino? ¿Hay que constelar al papá? Bien, abusos en el linaje femenino. En general, el tema de los abusos y de lo que tiene que ver con abusos intrafamiliares, es decir, con incestos, es un tema primero delicado, muy delicado. Segundo, de ser tratado de tal manera de no revictimizar a la víctima, sino darle a la víctima una posibilidad de salir adelante, sobre todo de recuperar su inocencia. Eso es básico. Y la recuperación de inocencia es cuando uno le puede dejar toda la carga al culpable, cuando uno puede tocar a ese que abusó y dejarle toda la carga, porque cualquier movimiento de expiación o de castigo lo pone en víctima a ese que es en realidad el victimario. Entonces, dejarle absolutamente toda la carga y mirar, porque en muchas familias en donde hay incestos, hay una mujer que no está para ese hombre. Y esto no lo justifica, vuelvo, no lo justifica. La carga hay que dejársela toda. Pero hay una mujer que quizá debía cuidar a esa hija. Hay una madre que quizá no estaba. He visto casos de madres que entregan a sus hijos. Eh, sí, así como suena. Por eso te digo que es un tema súper difícil a tratar, en donde la persona que ha sido abusada hay que ayudarla a que recupere el camino de la vida y su inocencia. Incluir al abusador si está dentro de la familia. Eso quiere decir que no pierde la pertenencia, sigue perteneciendo, pero lleva todo el peso y las consecuencias de lo que hizo, independientemente a lo que pueda ser legal. ¿Más preguntas, José? Tenemos una pregunta de Mary de la Cruz que dice, hola, buenas tardes. El pasado, al no dejarlo, ¿cómo se puede decir? Tiene que ver con nuestros ancestros, algo que está medio raro redactado. Hola, buenas No lo tardes. entiendo, no entiendo bien, José. Volví a No, no se empezar porque entiende la redacción. se me cortó la transmisión. Bien, dice Merly de la Cruz. Hola, buenas tardes. El pasado, al no dejarlo, ¿cómo se puede decir tiene que ver con nuestros ancestros algo que arreglar? Gracias. Ok, a ver. El pasado en general
necesita ser visto. Cuando el pasado es visto, el pasado se retira y muere. Cuando el pasado es visto, lo segundo que se te pide es el olvido. El pasado generalmente se recuerda y nosotros hacemos una colección de recuerdos con un montón de interpretaciones y emociones. El pasado tiene que dejarse morir, si se quiere, para nosotros estar orientados hacia el futuro y hacia adelante. Paradójicamente, el pasado se retira cuando todos nuestros ancestros están en nuestra alma, cuando todos son honrados y cuando uno respeta que cada ancestro lleve las consecuencias de lo que hizo. Muchas veces el pasado se repite porque nosotros queremos o enmendar o solucionar o educar a un ancestro o hacerlo mejor o hacerlo como él, o yo también sufro o a mí también me pasa. Entonces, mirar que todos estén, mirar el pasado y que el pasado se retire y se diluya, yo digo, en el río del tiempo, ese es el trabajo que hay que hacer. Y entonces el pasado, en vez de ser un ancla que te lleva y te retiene en la vida, está detrás tuyo y comienza a empujar hacia lo que hoy estás haciendo y que vas a ver en tu futuro. Bueno, ¿vamos bien ahí? Muy bien. Bueno, voy a seguir con la segunda competencia, José. La segunda competencia, que es la de identificar las implicaciones, por ahí es la más difícil de entender. Ahora, esto que me acaban de preguntar tiene que ver con las implicaciones. Surge de entender y de observar la función que tiene la conciencia humana dentro de los vínculos. ¿Qué decía Hellinger? Que cada uno de nosotros, como individuo y cada grupo, tiene una conciencia que puede percibir y que orienta a las acciones y a las relaciones. Es como una entidad que opera en todo momento como un órgano interno de equilibrio y tiene la facultad de hacerte saber que hay un desajuste. ¿Cuándo qué? Cuando vos pones en riesgo, sobre todo, la pertenencia. Los órdenes sistémicos que Hellinger llamó órdenes del amor, pertenencia, respeto de jerarquía y el equilibrio entre el dar y el tomar, es esta misma conciencia la que hace que de pronto nos desordenemos en este orden que Hellinger mostraba. También a esta conciencia se suma la conciencia colectiva. La conciencia colectiva sostiene al sistema. Es absolutamente inconsciente y es cruel. Las implicaciones tienen que ver con esta conciencia colectiva. La conciencia personal y grupal se te manifiesta con sentimientos de culpa e inocencia. La conciencia colectiva reacciona a los hechos y acontecimientos que han ocurrido en el sistema. Lo cierto es que hay una fuerza enorme que tiene como una solidaridad transgeneracional y una comunicación de toda la información, de todos los acontecimientos y de todo lo que dejó una huella, de todo lo que hizo una huella. Hemos estado hablando mucho de las huellas, ¿no? Huellas profundas en los sistemas familiares. Es una información que opera justamente con la lealtad sistémica, que tiene que ver con la necesidad ciega de pertenecer. Y es así, por ejemplo, que la muerte de un miembro de una familia, la existencia de abortos, de enfermedades de diversas líneas o índole, las memorias de tragedia, de guerras, bueno, puede estar justamente por lealtad sistémica siendo transmitida de una generación a otra. Yo creo que el trabajo de constelaciones familiares como procedimiento, la riqueza más grande se da en las intervenciones en estos campos de memoria, en estos campos de conciencia que inconscientemente pueden tomar en una implicación a una persona. ¿Por qué? Porque la conciencia arcaica vela porque todos estén. Entonces, esta segunda competencia
trata de entender justamente cómo funciona la conciencia humana en el vínculo. Y entonces ahí es donde aprendemos todos los órdenes sistémicos, vamos viendo entramados, implicaciones y todas las cuestiones que tienen que ver con un amor profundo, pero que a veces es cruel e infantil. La tercera competencia, que es esta observación y la interpretación de la información, es lo que yo digo, es lo que te hace un buen facilitador, ser un traductor de esa información que nos permite comprender justamente qué es lo que está pasando, cómo fluye la información dentro de un sistema relacional, cómo es operada esta información, cómo es procesada la información en niveles de conciencia personal, grupal o colectivos, como te expliqué recién. Esta información es la que se despliega justamente en el trabajo de las constelaciones familiares, es un conjunto de datos también, datos fenomenológicos. Datos que tienen que ver con percepciones, datos que tienen que ver con sensaciones, con emociones, que están en la base de las maniobras de estas dinámicas implícitas que tiene un sistema familiar o relacional. Todos los hechos que se vivieron en un sistema, todas las experiencias del pasado, estas sobre todo las que no pudieron ser entendidas, las que no pudieron ser tramitadas, las que quedaron congeladas en la historia y en el alma, bueno, esto genera en nosotros ciertas imágenes internas que llevan al conflicto. Cuando nosotros logramos desarrollar esta inteligencia transgeneracional, podemos resolver justamente con inteligencia estas huellas, estas heridas que nos impiden básicamente asumir en este presente nuestro hoy, nuestro lugar tal y como es. Y cuando desplegamos todo esto, aparece la cuarta competencia. Y la cuarta competencia es la de resolver conflictos a través de las soluciones encontradas desde esta inteligencia transgeneracional. Y las soluciones encontradas tienen que ver con reescribir los acontecimientos, pero por sobre todo tiene que ver con la inclusión de todos los que pertenecen. Por otro lado, tiene que ver con la honra y con dejarle a cada quien su carga y las consecuencias de sus actos. Y tercero, que te ubiques en tu lugar, que respetes las jerarquías y que no te salgas ni transgredas el orden. Esto también básicamente significa estar en tu lugar, en equilibrio, cada quien con sus acciones, en concordancia con lo que cada momento es. Y parte de la inteligencia transgeneracional nos lleva a saber contextualizar cada relación, a la vez de actualizarla, ¿no? Y entonces vamos teniendo como un GPS interno que hace que te vayas ubicando en tu lugar, que estés en orden, perteneciendo, respetando cada relación, en equilibrio, en un intercambio adecuado que cada relación puede tener. Y entonces me decían los otros días, bueno, pero es un arte, totalmente es un arte, pero es un arte que se puede aprender. Totalmente, la inteligencia transgeneracional es un arte, pero es un arte que se puede aprender. Y a través de las constelaciones familiares se ha podido identificar dinámicas profundas, diferentes, sistemas relacionales, familias, escuelas, organizaciones, y se ha demostrado cómo esta información y cómo las emociones circulan y se transmiten de generación a generación. Bueno, vivir desde la inteligencia transgeneracional, mirar desde la inteligencia transgeneracional, para mí es algo necesario en los momentos que corren, a fin de que nosotros podamos resolver en nuestro corazón los sentimientos que tenemos desde el pasado para habitar. Me encanta la palabra habitar,
habitar plenamente nuestro aquí y nuestro ahora. De eso viene la inteligencia transgeneracional que se puede, como te digo, aprender, se puede ejercitar, mientras lo vamos haciendo en de cara al futuro, vamos resolviendo nuestro lugar con nuestros padres, con nuestros abuelos, trabajamos diferentes relaciones, aprendemos a estar con otros, hablamos sobre nuestros trabajos. Todos estos sistemas relacionales que son diferentes, tienen diferentes órdenes. En todos pertenecemos, pero nuestra conciencia actúa diferente en cada lugar. Así que, bueno, hoy te quería traer esto de la inteligencia transgeneracional para que sepas que hay una base también académica en este trabajo, que no se trata solamente, yo abro un sistema y se mueven así como vienen. El facilitador tiene que estar en grado de traducir esos movimientos a través de los órdenes del amor, tiene que cuidar que todos los excluidos estén, tiene que ver que todos estos intercambios se respeten y tiene que ver sobre todo que la jerarquía y el orden del sistema vuelve a estar. ¿Qué quiere decir? Que los grandes son grandes, que los padres son grandes, que los hijos son pequeños para sus padres, pero probablemente grandes para sus hijos. Y así en una cadena interminable de hombres y mujeres hemos sido tomados al servicio de la vida. Esta frase que suena tan a cliché, la vida que viene desde lejos ve a hombres y mujeres en una profunda, profunda comunión y ahí vamos, todos adelantes en ese río de la vida y desde la inteligencia transgeneracional podemos hacer mucho para que nuestras relaciones fluyan en armonía. Bueno, José, ¿cómo vamos, querido José? Vamos muy bien. Tenemos muchas preguntas y muy, muy distintas, pero eh, Bueno, hacete una selección ahí. ahí vamos. Lilian Córdoba dice, buenas tardes, saludos desde Nueva York. Mi pregunta es, ¿por qué no llego al objetivo que es casarme, tener mi compañero de vida? Me piden matrimonio de pronto, me piden matrimonio, de pronto se esfuma, algo pasa y no se da. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, Lilian de Nueva York. Mirá qué internacional estamos siendo, José, ¿no? Ah, sí. Maravilloso nosotros. Bueno, Lilian, mira, ¿cómo es esto primero que te piden matrimonio y que luego se esfuman? Sos como una novia dejada. ¿Habrá alguien? Yo te tiro preguntas. Vos después vas a llenar de sentido las preguntas que te tiro. ¿Habrá alguien en la familia que fue dejada antes? Por ejemplo, suponte una tía abuela que fue dejada en el altar, alguien en la familia. Yo los otros días veía un caso que me sorprendió en donde la mamá de mi clienta se había casado con el papá de mi clienta, pero el papá de mi clienta se iba a casar con la hermana de la mamá de mi clienta, solo que la hermana y la mamá de mi clienta muere. Y entonces, como muere, la que se casa es su mamá. Esos tipos de entreveros a veces pueden tener que ver con esta desaparición súbita del novio. Lo otro que podés chequear, si hay muertes tempranas o abortos, si vos tenés abortos o niños perdidos, en donde esto de abortar un hijo, también después las mujeres expiamos abortando otras líneas de nuestra vida. Chequealo. Y en ese caso hay que incluir a los hijos que faltan. Chequea también, porque yo me imagino que para alguien te pide matrimonio has tenido una relación previa. No creo que llegue así del estratosfera el príncipe y diga cásate conmigo y después desaparece, sino que debe haber una relación previa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vos estás disponible o de pronto elegís personas no disponibles? Chequealas por ese lado y si querés lo podemos tratar en alguna sesión privada, pero esas serían las preguntas que tengo para hacerte. ¿Qué más, José? Perla Corso, que recién nos contaba, dice, Laura, ¿podemos redimensionar tomando conciencia del significado de un final y muerte de un amor que fue valorado o elegido?
No quiero quedarme con sentimiento de ira y rechazo hacia la persona que amé. En general, la ira y rechazo tiene que ver con una primera parte que a nosotros nos da cuando alguien nos hiere. Mira, cuando alguien nos da algo bonito, en el alma, por esta conciencia personal, nosotros queremos dar más. Pero cuando alguien nos hiere, en el alma, por esta conciencia personal, nosotros queremos a darle igual y de lo mismo. Si alguien me hirió en el alma, instintivamente voy a querer hacerle un daño. Y ese es el enojo, esa es la defraudación, por decirlo. Esto independiente de lo de las emociones, yo estoy hablando a nivel sistémico, ¿ok? No a nivel psicológico, a nivel sistémico. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo que verlo para no entrar en un intercambio negativo con esa persona. ¿Por qué? Porque a través del enojo o a través del daño, yo sigo casada o en relación, pero me lleva a la infelicidad. Así como antes intercambiábamos buenas cosas y crecíamos en felicidad, ahora comienzo a intercambiar con el otro enojos, golpes o lo que sea, y entonces ahora estoy unido en la desdicha. Es importante que ese enojo, esa frustración, sea como un dolor que se vaya rápido, como una manera de una reacción, pero no que te quede en el alma. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, el amor permanece. Hay un libro muy bonito, te digo que te lo compres, se llama Felicidad que permanece, de Bert Hellinger. Él habla justamente de estos temas y de lo profundo que es decirle a alguien, te amo. José, ¿hay más preguntillas? Em, Sonia Lara Zárate nos dice, excelente información, muchas gracias por compartir. También nos preguntan por Instagram dónde pueden escuchar el programa después de que se termine. El programa queda aquí en el muro, queda en el on demand de la radio, pueden entrar al www.mantrafm.com, creo que es, y está en el on demand de la radio, pueden encontrarlo en mi canal de Spotify, El Arte del Relacionarnos, en la plataforma educativa, lo subimos a varios lugares, así que ni se preocupen que siempre están. Así es. Y por último, Nati pregunta, ¿y cuando el incesto es entre hermanos? Cuando el incesto es entre hermanos, ¿qué pregunta? Sí, ¿qué pregunta? Cuando el incesto es entre hermanos es dónde estaban los padres, ¿no? Y habría que ver cuando el incesto es entre hermanos, en esa pregunta específica que me está haciendo ella, a mí me lleva a la línea del abuelo paterno. No sé si en la línea del abuelo paterno ha pasado algo similar. Esa es la respuesta para ella. Sí. ¿Listo?